Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 28, donde dice: «Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Aquí está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, ya que cuando dice después, es decir, en los últimos días, en Isaías capítulo 2 y versículo 2 dice: «Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones». Se ha de considerar que bajo el Mesías, después del castigo de los judíos por las naciones gentiles, y luego de la invasión y liberación de Israel del ejército del norte, y habiendo declarado hasta ahora las bendiciones externas, ahora nótese aquí que eleva sus mentes a la expectativa de bendiciones espirituales extraordinarias que constituyen la verdadera restauración del pueblo de Dios. Isaías capítulo 44 y versículo 3 dice: «Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos». Cumplido en la seriedad del Espíritu de Dios dado en Pentecostés, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y los versículos 16 y 17, donde dice: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Esto, que es el derramamiento del Espíritu sobre los discípulos reunidos, es lo que fue hablado por el profeta Joel, cuando dijo: «Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne». En el caso del remanente elegido entre los judíos y la posterior elección de un pueblo entre los gentiles, nótese que en lo sucesivo, a punto de realizarse más plenamente en la restauración de Israel, Isaías capítulo 54 versículo 13 dice: «Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos». Y Jeremías capítulo 31 y versículo 9 dice: «Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito». Y también la consiguiente conversión del mundo entero, como así señala Isaías capítulo 11 versículo 9, donde dice: «No harán mal ni dañarán a todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Y también Romanos capítulo 11 versículo 12 dice: «Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración». Nótese, por tanto, que los judíos han sido los sembradores de la iglesia elegida, reunidos de judíos y gentiles. Los primeros predicadores del Evangelio son judíos de Jerusalén. Así ellos serán los cosechadores de la iglesia mundial venidera para ser establecidos en la aparición del Mesías. Y es por eso que la promesa no se restringe al primer Pentecostés, que aparece de las propias palabras del apóstol Pedro, cuando dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 39: «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare. Así que aquí, no solo sobre el remanente elegido y la Iglesia, ahora reunida fuera del mundo, sino sobre toda carne, ya que dice que derramaré bajo el nuevo pacto. No simplemente deje caer gotas como bajo el Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sigue diciendo este versículo: mi Espíritu, es decir, el Espíritu, procediendo del Padre y del Hijo, y al mismo tiempo uno con el Padre y el Hijo. Isaías capítulo 11 y versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También sigue diciendo este versículo: tus hijos y tus hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. Tengas en cuenta que no serán solamente unos pocos privilegiados, ya que en el libro de Números, capítulo 11, versículo 29 dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, como los profetas del Antiguo Testamento, pero hombres de todas las edades y también rangos. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 9, dice: este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 5, dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Nótese que dice toda mujer que ora o profetiza. También nos habla de sueños y visiones. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Los sueños, por otro lado, se atribuyen a los ancianos, como más acorde con sus años, ya que en las visiones a los jóvenes, como adaptadas a sus mentes más enérgicas y vivaces. Los 3 modos mediante los cuales Dios reveló su voluntad bajo el Antiguo Testamento. En Números capítulo 12 y versículo 6 dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Nótese que es profecía, sueños y visiones, que se convierten aquí en el símbolo de la plena manifestación de sí mismo a todo su pueblo, no sólo en dones milagrosos para algunos, sino por su Espíritu que mora en todos en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y también en la aparición del Señor a Pablo en Corinto, cuando dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Tengas en cuenta que el término utilizado es visión, aunque en la noche no es un sueño. Ningún otro sueño se menciona en el Nuevo Testamento, excepto los dados a José
en el comienzo mismo del Nuevo Testamento, antes de que venga el Evangelio completo, y a la esposa también de Pilato, un gentil. Mateo, capítulo 1 y versículo 20 dice: Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y Mateo capítulo 27 y versículo 19 dice: Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La palabra profesar en el Nuevo Testamento se aplica a todos los que hablan bajo la iluminación del Espíritu Santo de Dios, y no simplemente a predecir eventos, ya que todos los verdaderos cristianos son sacerdotes y ministros de nuestro Dios. Isaías capítulo 61 y versículo 6 dice: Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Nótese que sí, israelitas de Sión, como dice el versículo 3, serán nombrados los sacerdotes del Señor. Los hombres os llamarán ministros de nuestro Dios. Comeréis las riquezas de los gentiles y tendréis el Espíritu. Ezequiel capítulo 36 y los versículos 26 y 27 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Además de esto, probablemente un don especial de profecía y obrar milagros se dará antes de la venida del Mesías otra vez. Es decir, los mismos siervos, por ser ya los siervos del Señor, son los libertos de Él, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 22, y Filipenses, capítulo 1 y versículo 16. Continúo ahora con el versículo 29, donde dice: Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, aquí no está hablando de los humildes. Los mismos siervos, los más degradados y despreciados de los hombres, al convertirse en siervos del Señor con sus hombres libres. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 22, dice: Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Naturalmente, este versículo está hablando en cuanto a la salvación. Y también Filemón, capítulo 1 y versículo 16, dice: No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Nótese que Onésimo, no ahora como un sirviente esclavo, pero por encima de un sirviente, un hermano amado que sería especial para mí. Por lo tanto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 18, dice: Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días de mi espíritu. Aquí se cita mis siervos y mis siervas. Como es solo, al convertirse en siervos del Señor, son espiritualmente libres y participan del mismo espíritu que los otros miembros de la Iglesia. También Pedro la cita cuando dice: voy a derramar de mi espíritu, enseñando así que vosotros, los seres finitos, solo podemos recibir una medida del espíritu infinito.
Así que la primera iglesia en Roma, en su elemento judío, consistía en judíos convertidos, libertos, romanos que habían sido esclavos, de manera que la sesión de Roma, más allá del Tíber, fue ocupada por tales libertos judíos romanos. Continuará con el versículo 30, donde dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Aquí no está hablando de prodigios, cuando dice y mostraré maravillas. Así como Él promete tal gracia a los creyentes, así le advierte también que no deben sorprenderse con esos prodigios alarmantes que en aquellos días Dios mostraría, que marcarían por otro lado el comienzo de los tiempos difíciles, que serían castigo para los mejores y destrucción para los peores. Note que quien lee y observa lo que los historiadores y naturalistas informan de aquellos tiempos, verá esto cumplido en la misma letra. Mateo capítulo 24 y versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas capítulo 21 y versículo 11 dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Naturalmente, aquí está hablando en el tiempo de la gran tribulación, en los cielos y en la tierra, sobre los hombres y bajo sus pies, todas las cuales señales son nombradas particularmente, y primero las señales en la tierra. También nos habla de sangre, posiblemente erupciones de sangre, como se ha informado que algunas fuentes corrieron con sangre, y éstas prefiguraron la gran infusión de sangre por la espada y las guerras posteriores o por las persecuciones anticristianas. También nos habla de fuego, fuego que ya sea que surja de la tierra, o relámpagos inusuales y destellos sin precedentes en las regiones inferiores del aire, incendiando, por otro lado, muchas cosas. También nos habla, por último, de columnas de humos. De esas cosas ardientes, encendidas por relámpagos o destellos extraordinarios, se elevarán una humeada como una columna de humo. Continuará con el versículo 31, donde dice: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Nos habla aquí de un día espantoso, ya que el sol se convertirá en tinieblas. La política judía, civil y eclesiástica será completamente destruida, antes que venga el día grande y terrible del Señor. La toma y el saqueo de Jerusalén y el incendio del templo por los romanos bajo Tito, hijo de Vespasiano, este fue quizás el día más grande y más terrible de la venganza de Dios que jamás se haya mostrado al mundo, o que jamás se mostrará hasta el gran día del juicio general. Pero para esto, es mejor siempre que meditemos en el Evangelio de Mateo todo el capítulo 24. Continuará con el versículo 32, donde dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Este versículo no habla en primer lugar de salvación, ya que la frase cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, está implicando el reconocimiento del Señor como Dios y la consecuente adoración y servicio. Génesis capítulo 4 y versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y el Salmo 116 versículo 17 dice: te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré
el nombre de Jehová. En el contexto de Joel, significaba escapar de las consecuencias de la plaga de langosta y del día del Señor, en una referencia al remanente judío fiel que tiene fe en Dios. Y note que Pedro, predicando en el día de Pentecostés, aplicó este pasaje al derramamiento del Espíritu Santo y a la predicación del Evangelio en ese día, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 21, donde dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por otro lado, el apóstol Pablo lo citó con referencia a la salvación por la fe. En Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tengas en cuenta que estos versículos son clave de la profecía de Joel, que sigue siendo un llamado a la Iglesia en el día de hoy para que cumpla con su misión de anunciar que la salvación final está disponible solamente por medio de Jesucristo y para quienes el Señor ha llamado. Y voy concluyendo con esto. Tengas en cuenta que cuando está hablando de esta antigua lluvia, no es todo, ya que le seguirá la última lluvia, como señala el versículo 23, o, por otro lado, el derramamiento pleno del Espíritu sobre Israel primero y luego sobre el mundo en los últimos días, como señala el versículo 28 e Isaías capítulo 2, versículo 2, etc. El regalo o el don será entonces universal, en un sentido en el que aún no se ha realizado, como señala el versículo 29. Se extenderá a todas las clases, incluso a los más despreciados. El orden de la naturaleza, que había sido interrumpido por el pecado y la apostasía, será restaurado. Joel capítulo 2, versículos 23 al 26. También la violencia, el derroche y la destrucción cesarán. Isaías capítulo 60, versículo 18. Las naciones nacerán espiritualmente en un día, e Israel el más importante. Isaías capítulo 66, versículo 8. Pero una prueba, de prueba terrible, y potentos en los cielos y en la tierra, marcarán el comienzo de el día grande y terrible del Señor. Versículos 30 y 31. El pueblo del Señor será sacado, ileso de aquel juicio de búsqueda. Dios ha dicho: mi pueblo nunca se avergonzará. Versículo 26. Veamos entonces si realmente pertenecemos al pueblo de Dios, ya que todo lo que se necesita es que llamemos a su nombre, como se manifiesta el Señor Jesús en el versículo 32, y seremos salvos todos aquellos que invoquemos su nombre. Note que la salvación que comenzó a proclamarse en Jerusalén se ha extendido de allí al remanente a quien el Señor está ahora llamando, en su gracia soberana, de entre judíos y gentiles. Ese remanente, en su segunda venida, reinará con él en gloria, verdaderamente. Entonces podemos alabarnos y regocijarnos en el Señor nuestro Dios, como señala el versículo 23, y fervientemente buscaremos la comunión íntima con Él. Amigo y amiga oyente, es el momento de que vengas a Jesucristo el Salvador. Ahora es la oportunidad que Dios te está ofreciendo. No es ningún hombre que te ofrece la salvación, ninguna institución, ninguna religión. Es Dios mismo a través de su palabra y en la obra expiatoria que llevó a cabo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, no te demores más y acepta por fe lo que Él hizo por ti, sea judío o sea gentil. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, ante ti vengo reconociéndome una persona pecadora. Ahora te pido perdón por todos mis pecados.
Invoco tu nombre, que es sobre todo nombre. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.